Continuando con el desarrollo de la unidad número 2, ahora vamos a ver el tema 3, las variables macroeconómicas. ¿Qué vamos a tomar acá como referencia? Vamos a conversar acerca de términos que son muy universales, que ustedes o todos los escuchamos regularmente en nuestro quehacer diario, pero a veces, muchas veces muy poco sabemos qué significan y tampoco entendemos de qué se trata. Por ejemplo, siempre hemos escuchado este famoso término, el PBI, ¿no? El PBI. ¿Y qué cosa es el PBI? No es otra cosa que el Producto Bruto Interno, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de explicarles un poquito más acerca de cómo es su manejo. Ahora, el PBI se maneja y es medible, sí, ¿no? ¿Qué otro término más vamos a ver? Lo que es ingreso total, lo que es el producto total, lo que es el gasto total. Ahora, la suma de este valor añadido en todas las etapas de la producción de los bienes finales. Ahora, el PBI no es otra cosa que la producción de todo un país, de una determinada región, ¿no es cierto? Todo lo que se produce dentro de esa contención que tiene origen nacional. O sea, todo lo que se produce dentro de ese límite se llama Producto Bruto Interno. Por eso toma ese nombre de Producto Bruto Interno, porque corresponde a toda esa medición, todo lo que se llama la producción. Ahora, paralelamente a eso existe lo que se llama el Producto Nacional Bruto, ¿no? Esta es la renta que se obtiene por los factores de producción nacionales sin considerar dónde estén ubicados. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de los productos nacional brutos nos referimos a que hay, por ejemplo, compatriotas que están fuera de nuestro país, que envían dinero al país, sí. Por eso habla de factores de la producción nacionales, sin considerar dónde estén ubicados, no importa. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno es de lo que está acá, nada más. Cuando hablamos del Producto Nacional Bruto hablamos de todos, donde esté ubicado, no importa, está en Francia, en Italia, donde esté. Eso es parte de la producción nacional porque ese es un producto nacional. Son nacionales. Entonces hoy consideramos en el Producto Nacional Bruto. Como hablamos, el Producto Interior Bruto, Producto Bruto Interno, como nos guste decirle, ¿no? Va a ser la renta total obtenida por los factores de producción ubicados en el interior del país, sin considerar su nacionalidad. Entonces, de tal manera que el Producto Nacional Bruto menos el Producto Bruto Interno serán el pago que nosotros tengamos que hacer por los factores procedentes del resto del mundo, ¿cierto? Hay factores que son procedentes del resto del mundo. ¿Qué cosa significa eso? Que hay empresas, por ejemplo, que trabajan, producen en el Perú, producen acá, pero ellos rinden a sus principales. Entonces no es una producción que corresponde al país, eso se contabiliza como la producción del país origen de esa empresa. Es igual que cuando nosotros consideramos el Producto Nacional Bruto, consideramos a todos nuestros compatriotas que trabajan en fuera y que envían dinero al país. Ahora, ¿existe un Producto Bruto Interno real versus un nominal? Sí, hay un Producto real y el otro nominal. Y para esto tenemos que partir diciendo que el Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes finales y servicios producidos. El Producto Bruto Interno nominal mide el valor de los valores utilizados a precios corrientes. ¿Qué cosa es eso? A precios del mercado. Y el Producto Bruto Interno real mide el valor utilizando precios de los años bases. ¿Qué cosa es esto? Cuando nosotros queremos determinar si efectivamente algo ha crecido o no ha crecido, algo hemos mejorado o no hemos mejorado, siempre tenemos que convertirlo o compararlo con un año base. Cuando hablamos de la edad, por ejemplo, de un niño, creció de cuando tenía 5 años a cuando tenía 10, sí, estamos comparando cuánto medía cuando tenía 5 años y cuánto mide cuando tenía 11 años. Hay una diferencia, entonces ha habido un crecimiento. Igual en este caso. Pero ¿qué hacemos? Hablamos acá de precios. Cuando nosotros tenemos nominal, trabajamos con el precio que está en ese año. ¿Cuánto fue? Cuando queremos comparar en términos reales, comparamos con un año base. Por ejemplo, si queremos comparar si ha crecido nuestro Producto Bruto Interno en términos reales a partir del año 2005, por ejemplo, tomamos como base los precios del año base va a ser el 2005 y los comparamos y a esos mismos precios valoramos nuestra producción ahora y vamos a ver si efectivamente hemos crecido. No puede ser que resulte que la producción es menor. Realmente no hemos crecido, sino simplemente se ha dado como producto de la inflación, ha habido un aparente crecimiento y no es así. O sea, quiere decir que era puro aire nomás, no tenía nada real dentro. Entonces, eso es también lo que se da en estos casos.
Como nosotros podemos ver acá en este ejemplo, nosotros tenemos los años 2008, 2009 y 2010. Tenemos los precios y las cantidades. Tenemos precios para cada año, hemos fijado precios y cantidades. En este caso, podemos comparar la producción tomando como base el año 2008 y nosotros tenemos una producción del 2010. Este es el primer ejemplo. Ahora, ¿podemos calcular el Producto Bruto Interno nominal para cada año? Sí. Podemos calcular el Producto Bruto Interno para cada año usando el 2008 como año base. Sí. Entonces, ¿y cómo se hace esto? El Producto Bruto Interno nominal simplemente vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Por ejemplo, para el 2008 va a ser igual a 46.200, que es igual a 30 por 900 más 100 por 192, y así sucesivamente en el mismo sistema encontramos que el 2009 será 51.400 y el 2010 58.300. ¿Qué estamos haciendo? Estamos multiplicando producto por cantidad y sumamos los dos. Para cuando hablamos del producto real, multiplicamos la cantidad de cada año por el precio del 2008. Multiplicamos la cantidad de cada año por el precio del 2008. Es así como vamos a multiplicar la cantidad de 1050 por 30, que es el año del precio base del 2008. Multiplicamos 205 por 100, que corresponde al precio del 2008. Y obtendremos que la producción para el año 2010 fue de 52.000, para el año 2009 de 50.000 y para el año 2008 de 46.000. Ahora, si nosotros comparamos acá teníamos una producción de 58.300 en la nominal y ahora tenemos de 52.000. ¿Qué hemos crecido? Sí hemos crecido, había un crecimiento, pero no tanto como si nosotros lo tomamos en términos nominales. En términos reales el crecimiento ha sido menor. La comparación nos permite, cuando hablamos de lo real, nos permite hacer una comparación, valga la redundancia, más real. Una comparación que se aproxime más a la realidad. Y por eso es que vuelvo a retomar el hecho acá de nominativamente el año 2010 era 58.300. Si lo comparamos con los 46.200, podríamos decir que nosotros hemos crecido más del 10% aproximadamente, sí, ¿no? Pero si nosotros hablamos en términos reales, de 46.000 estaríamos hablando de un crecimiento casi del 5 o 7%, entonces es menor. Esta medida nos permite, señores, comparar de una mejor manera o en mejores términos de condición lo que sucede con el Producto Bruto Interno. Ahora, los cambios en el Producto Bruto Interno nominal pueden deberse a muchas cosas, ¿no? A cambios en los precios, cambios en las cantidades producidas, cambios en el Producto Bruto Interno Real pueden solo deberse a cambios en las cantidades, porque el Producto Bruto Interno Real se construye utilizando precios constantes de un año base. Entonces, estamos viendo acá que cuando hablamos de un cambio en el Producto Bruto Interno Nominal se puede deber a dos cosas: a que se hayan variado los precios o que haya habido un cambio en las cantidades producidas. Como les dije, generalmente las economías de los países van creciendo y se va generando también inflación. Y eso hace que aparentemente pues, las sumas sean más grandes. Muchas veces las cantidades siguen siendo iguales o se mejora la cantidad producida también. Pero eso lo vemos a la hora que se da la comparación, podemos encontrar términos reales. Ahora, en el caso del PBI real, solo puede deberse a cambios en las cantidades, porque el Producto Bruto Interno Real se construye utilizando datos de un año base, lo cual nos permite, con valga su redundancia, el cambio acá, que sea más ajustado a lo que sucedió en la realidad. Vamos a encontrar acá, vamos a ver un nuevo término que se llama el ciclo económico. Ustedes muchas veces, yo siempre cuando hablo de esto, el ciclo económico no es otra cosa más que lo mismo que nos es nuestra vida. Nosotros no todo el tiempo estamos contentos, no todo el tiempo estamos tristes, no todo el tiempo estamos tranquilos, estamos fluctuando siempre. Si nos tomamos una línea horizontal, una diagonal de 45, subimos, bajamos. Ese es el ciclo de la vida. Y como ese es el ciclo de la vida, también es el ciclo en la economía, ¿no? Entonces, ¿qué decimos del ciclo económico? Son movimientos ascendentes y descendentes de la producción real en términos a una senda promedio de crecimiento. Es decir, con cierta regularidad en la economía capitalista durante un tiempo o periodo.
¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un nivel medio, todos tenemos un promedio en el cual debemos crecer, en el cual debemos caminar. Y dentro de eso, nosotros tenemos fluctuaciones. La vida va a llevarnos fluctuaciones. En economía, como les vuelvo a repetir, también es así. En algún momento se asciende, en otro se desciende, y efectivamente el Perú hoy está en una línea ascendente, nuestro ciclo económico está ascendente. Aún así tenemos pequeñas caídas por diversos factores que suceden en el mundo, ¿no? Pero generalmente nosotros estamos creciendo ahora. El ciclo económico que tenemos es positivo. Esperemos nunca llegar al máximo para volver a caer, que siga siendo así, ¿no? Pero en economía dice que no es posible, y para eso hemos usado esta pequeña gráfica que nos da de por sí, nos indica que es el ciclo económico, ¿no? Tenemos una etapa en la cual vamos a suponer que estuvimos allá en los años del 2000 antes, ¿no? Cuando entró el primer gobierno de Fujimori. Nosotros estábamos en una amplia recesión, ¿no? Hasta cuando se dio sus paquetazos, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a crecer, llegamos a un pico alto. Nuevamente vamos a volver a caer. Ese es el ciclo económico, y eso es lo que normalmente sucede con todas las economías. Esperemos que nosotros, por el bien de los peruanos, no suceda esto, pero vamos a tener que prepararnos, porque hasta para esto hay que prepararse, ¿no? Y las autoridades que manejan la economía del país tendrán que tomar las medidas del caso para eso. Nosotros mismos, continuar en un afán productivo, continuar en un afán de crecimiento, el país va a ser el resultado de eso, de lo que nosotros queramos hacer. Pero esto es lo que sucede en el ciclo económico, que, como les dije al principio, también grafica un poquito la realidad de nuestra vida diaria, porque no todo el tiempo estamos arriba, ni todo el tiempo podemos estar abajo. No hay mal que dure 100 años, jóvenes o señores, y siempre esto va a poderse mejorar. Entonces, vamos a ver que el ciclo económico pues consta de 4 fases. La primera es estar en el piso, estar al fondo, ¿no? En esta fase una economía deprimida comienza a recuperarse y el crecimiento en el producto efectivo empieza a elevarse. En una economía mala, como nosotros estuvimos allá en el primer gobierno de Fujimori, donde se dieron las pautas, pues se tuvo que dar un quiebre económico, un paquetazo, el cual nos volvió a la realidad, ¿no? Se hizo una devaluación de la moneda en términos reales y se dijo, bueno, pues tanto es lo que nosotros tenemos, y sobre eso empezamos a trabajar. Y el país efectivamente, después de eso, empezó a crecer poco a poco, y no solamente nos ayudaron ese hecho de ponernos en términos reales, sino que hubieron otras circunstancias fuera, ¿no? Mejora de ciertos mercados, mejorar la posición, etcétera. Entonces el país fue creciendo. De ahí pasamos a la segunda etapa, que es la recuperación. Durante esta fase, según un rápido crecimiento económico, se lleva a efecto una mayor utilización de los recursos, y la brecha entre el producto efectivo y el potencial humano y el potencial disminuye, ¿no? Entonces, en la recuperación es cuando nosotros hemos venido creciendo, ¿no? Estamos creciendo y continuamos creciendo nosotros, ¿no? Ahorita estamos en una etapa de crecimiento, crecemos como país, ¿no? Entonces, si estamos utilizando mejor nuestros factores, ¿no? En todas estas cosas, entonces nuestra producción efectiva cada día es más grande. El pico o la cima durante esta fase del crecimiento económico es bueno, e incluso tiende a cesar, y tiende a no seguir creciendo. Nosotros no debemos llegar, todavía no hemos llegado a esa cima, tenemos que seguir creciendo. Nosotros como país tenemos mucho por crecer. Entonces, pero en el ciclo económico es un pico donde ya llegamos al máximo de nuestra producción, y a partir de ahí tenemos que ir decayendo, ya porque el crecimiento ya no se da. Y de ahí que sigue la etapa, la más triste, es la recesión. Durante esta fase se da un crecimiento pequeño, nulo, e incluso el descenso de la producción. La economía se deprime. Esto es algo que no debemos permitir, ¿no? Debemos alargar nuestro siglo y hacerlo eterno, si es posible, en un siglo de crecimiento. Pero para la economía dice que no es factible, porque debemos cumplir este siglo económico. Pero eso no implica que no, vuelvo a decirles, estemos preparados para esto. El país debe prepararse, y ustedes y todos tenemos que ayudar para esto. Pero esto es lo que sucede, este es el ciclo económico que se da en la vida. Sobre esto hay otros términos, por ejemplo, que el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Es el número de trabajadores que se encuentra buscando trabajo en una economía. El desempleo, siempre hablamos del término desempleados. ¿Quiénes son los desempleados? Pues porque aquellos que están buscando trabajo, los que quieren encontrar trabajo. En función de las causas que originan el desempleo, se distinguen los siguientes tipos de desempleo. Vamos a tratar de analizar cuáles son los diferentes tipos de desempleo que hay. ¿Quiénes son los desempleados? Más que todo es entender cuáles son los términos macroeconómicos, como yo les dije al principio. Tenemos un desempleo friccional, hay un desempleo estructural, un desempleo coyuntural y un desempleo por salarios. Vamos al primero, que es un desempleo friccional. Es la cantidad mínima irreducible de desempleo
debido a la rotación de trabajo. Conforme entran nuevos individuos a la fuerza de trabajo y buscan empleo, y los trabajadores existentes cambian de trabajo. Este desempleo friccional es un desempleo momentáneo que sea, porque así como hay personas que están ingresando al mercado laboral, hay otras que están saliendo por diferentes motivos, ¿no? O simplemente por necesidades de que buscan otro trabajo para mejorar, o porque simplemente se les retiró de su trabajo y están en busca de otros. A este desempleo friccional nos referimos a esto. Son los hechos que se dan momentáneamente, no es permanente, sino se dan momentáneamente cuando se va dando una rotación del personal, se van dando una rotación de gente, entre tantos que unos entran, otros que salen, otros que están buscando trabajos, otros que están buscando mejores posiciones de trabajo para ganar mucho más. Entonces, de esto se llama, este tipo de desempleo se llama el desempleo friccional. ¿Qué más tenemos? Es un desempleo inevitable derivado del funcionamiento de la economía. Entre los jóvenes hay una gran tasa de rotación y por lo tanto el desempleo friccional, los jóvenes prueban diferentes y diversos trabajos antes de establecerse definitivamente. Y es así como dentro de esto, abundando un poquito más sobre lo que es el desempleo friccional, lo estamos relacionando más que todo con la juventud, ¿no? Que son aquellos que todavía frente al hecho de no tener necesidades, no tener muchas necesidades de estabilidad, y lo que ahora se está manejando realmente es que la gente trabaje por producción. No tanto ya el hecho de tener un trabajo estable ni fijo, la gente está jugando o está buscando a través de sus diferentes posiciones o de sus fortalezas poder encontrar puestos de trabajo que le permitan ganar más. Y si no están de acuerdo, cambian de trabajo, y la juventud está manejando esto, ¿no? Entonces, este tipo de desempleo, vuelvo a decirles que es momentáneo, que se da bajo ciertas circunstancias especiales, se llama friccional. Desempleo estructural. A medida que se tiene lugar el crecimiento económico, las pautas de demanda y la oferta cambian constantemente. Algunos sectores o regiones sufren una disminución de la demanda, mientras que otros disfrutan de un aumento. Acá nosotros hablamos de un desempleo que se da por el desarrollo mismo de determinadas regiones. Por ejemplo, se dio el desarrollo de las minas de Yanacocha, está en Cajamarca, que hay desarrollo de las minas de Cajamarca. Entonces, Cajamarca ha desarrollado mucho, ha crecido mucho, con diferentes tipos de empleados, incluso su ingreso promedio de la gente que trabaja en la mina es alto, creando un estrato diferente ahora con la misma gente de la población. Ha crecido como pueblo, ha crecido en sus demandas, en todos sus bienes y servicios que tiene. Entonces, a eso le llamamos un desempleo estructural. Y en otros lugares donde no hay este mismo desarrollo, no hay trabajo. También en el otro lugar sí. Entonces, a eso nosotros le llamamos un desempleo estructural. Estos cambios requieren ajustes, que suelen ser lentos, y ello genera bolsas de desempleo en áreas, sectores y ocupaciones en las que la disminución de la demanda de factores de producción es más rápida que las de su oferta, en una consecuencia inevitable del crecimiento económico. Por tanto, también se le denomina desempleo cíclico. Es así como frente al hecho que no se le da el apoyo a ciertas determinadas regiones, no hay pues un mayor incentivo a la producción, inclusive se va disminuyendo la producción, hasta que nuevamente las autoridades puedan darles el apoyo y buscarle un sector productivo que ingrese y dé crecimiento para que se pueda mejorar. Ahora, esto también vuelve a lo cíclico. A veces hay determinadas regiones que se paralizan. Por ejemplo, la minería puede irse paralizando por todos estos problemas sociales que nosotros tenemos ahorita, ¿no? De diferente tipo, que buscan el preservar la naturaleza antes que hacer este tipo de minería, lo cual es bueno. Tiene que haber un desarrollo tanto de la minería como del medio ambiente de una manera equilibrada. No podemos seguir deteriorando un país tan hermoso como el nuestro. Pero que eso es en base a una serie de políticas que se tienen que darle. Pero esto puede ir sujeto al desempleo, porque al no haber nuevos proyectos de inversión no se van a incrementar los empleos y la población sigue creciendo constantemente. Hay siempre gente nueva que desea ingresar al mercado laboral. Entonces, todas estas cosas tienen que irse de la mano, y tienen que ir creciendo estructuralmente. A eso nos referimos con este tipo de desempleo estructural. Ahora, el desempleo por insuficiencia de demanda se produce porque la demanda total es insuficiente para adquirir todo lo que podría producirse si la fuerza de trabajo estuviera plenamente empleada. ¿A qué se refiere acá? Cuando nosotros hablamos de insuficiencia de demanda, significa que no hay gente que esté adquiriendo los bienes que se produzcan. No estamos comprando todo lo que se está produciendo. ¿Qué lleva cuando uno no compra eso? Tiende a que las empresas tienen que reducir su producción. Al reducir su producción, tiene que dejarse de dar trabajo a algunas personas. Esas personas van a dejar de consumir y eso se va a dar en una rueda completa.
Entonces, a eso hablamos nosotros de una insuficiencia de demanda. Al no haber insuficiente demanda, tiene que dejarse de tener personal, porque ya no hay que seguir produciendo, porque si seguimos produciendo nos vamos a estoquear, innecesariamente, y es capital muerto, ¿no? Y como hablábamos antes de un ahorro forzado, entonces no es la figura esa, no, así no funciona la empresa ni la economía. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de acá de un desempleo por insuficiencia de demanda. En la situación de pleno empleo, todo el desempleo es friccional o estructural. A veces se denomina tasa de desempleo natural, tasa de desempleo o voluntario, en el sentido de que el mercado de trabajo está en equilibrio y el nivel de desempleo al cual la demanda y la oferta de trabajo coinciden. Ya hemos dicho que una situación de pleno empleo es cuando se utilizan racionalmente todos los factores, quiere decir que todo está caminando. Entonces, por lo cual nosotros tenemos que decir que allí solamente habría un desempleo friccional, ya sabemos que es un desempleo temporal, por el hecho que se está buscando nuevas fuentes de trabajo, o el estructural, que se da porque no se ha dado el desarrollo adecuado a determinada región. Entonces, estos tipos de desempleo, básicamente acá se hablaría de un desempleo voluntario, porque simplemente la persona no quiere trabajar, ya que todos los factores de ese mercado se encuentran en pleno equilibrio. Según los clásicos, es consecuencia de un salario real demasiado elevado. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de un salario real demasiado elevado, quiere decir que nosotros hemos tenido ingresos que nos permiten dejar de trabajar para estar en una manera de descanso. Acá tenemos la estructura de la población en el Perú. Hablamos de la población total, estamos hablando de una población que está, ¿no?, en trabajo, el que no está en trabajo, y podemos ver una estructura totalmente diseñada de cómo está dividida la población que trabaja en el Perú, ¿no? Este cuadro es del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver ahora qué es la población económicamente activa. También mucho escuchamos acerca de la PEA, ¿no? ¿Qué es la PEA, no? Entonces, la PEA es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida, 14 años en el Perú, ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y de servicios durante un periodo de referencia o de un periodo determinado. Entonces, la PEA no es otra cosa que la cantidad de mano de obra disponible que se tiene en el mercado laboral, y se considera a partir de los 14 años para el Perú. La PEA comprende a las personas que durante el periodo de referencia están trabajando, ocupadas o buscando activamente un trabajo, desocupadas. Entonces, en la población económicamente se considera todos los que trabajan y los que no trabajan. Los que trabajan tienen un puesto de trabajo y aquellos que se encuentran buscando. Ahora, ¿qué es la población económicamente inactiva? Es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, es decir, que no realizan ninguna labor y están en busca de alguna actividad económica. Entonces, la población económicamente inactiva es aquella que no tiene un puesto de trabajo y que está en busca de uno de ellos. La población económicamente inactiva está conformada por los estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas al quehacer del hogar, ancianos, etc. Esta denominación es equivalente a población económicamente no activa. En la población económicamente inactiva se puede distinguir dos grandes grupos: inactivos con deseos de trabajar, inactivos sin deseos de trabajar. ¿Por qué hablamos de esto? Hay inactivos con deseo de trabajar, sí, que están en busca de trabajo, y los inactivos sin deseo de trabajar son aquellas personas que probablemente ya tienen una pensión, son personas, a pesar que están en la edad de trabajo, ya tienen una pensión, o sea, son amas de casa que ya no se han dedicado simplemente a este rubro y ya no van a participar de este sector, no van a buscar otro puesto de trabajo. ¿Qué es el desempleo oculto? Comprende a las personas que no tienen una ocupación, que teniendo deseo de trabajar, no realizan la búsqueda activa, por lo que no forman parte de la PEA. Entonces, el desempleo oculto, que comprende todas aquellas personas que realmente no les interesa trabajar, no tienen deseos de buscar un trabajo, mejor dicho. Generalmente podremos hablar ahí las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Ya decidieron que no van a buscar un puesto de trabajo, simplemente van a dedicarse a su casa, a su hogar, a su esposo y a sus hijos. Entonces, básicamente, o un varón, ¿por qué no ahora? Simplemente va a dedicarse a la casa. La cosa cambió, ¿por qué no? ¿No? Si ya esa persona no va a buscar un puesto de trabajo y la esposa en ese caso será la que produzca pues para la casa, ¿no? Ese es un desempleo oculto. Los desempleos ocultos no realizan la búsqueda activa de trabajo, ya sea por falta de motivación, oportunidades o porque el mercado impone ciertos requisitos que ellos no creen posible cumplir.
Dentro de esto se exige pues la limitación. Muchas señoras que están en casa ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? A veces se sienten incapaces de desarrollar este tipo de actividad y sin pensar que tienen mucho potencial que dar, ¿no? Para esto, por ejemplo, existen este tipo de cursos de universidad que les permite capacitarse y tentar un puesto de trabajo de una manera decente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver y poder manejar dentro de esto, considerando este nuevo término de lo que se llaman los desempleos ocultos. ¿Qué es la población ocupada? Entonces, la población ocupada es el conjunto de todas las personas que, contando con la edad mínima específica para la medición de la PEA durante el periodo de referencia, se encuentran realizando algún trabajo, ya sea como asalariado, percibiendo un sueldo salario monetario, o en especie, o como empleado independiente, obteniendo un beneficio o ganancia familiar monetaria o en especies. Entonces, la población ocupada es la PEA, es aquel que realmente tiene un puesto de trabajo o que recibe un beneficio, llámese de su propio trabajo, puede ser un trabajo independiente que uno mismo se lo ha creado, entonces recibe, sea asalariado o no, va a recibir un ingreso y tiene una ocupación permanente o temporal de acuerdo a los tiempos específicos o en materia del estudio que se realiza. Esa es la población ocupada. Los ocupados pueden estar en el mercado laboral en condición de adecuadamente empleados o subempleados. El concepto de adecuadamente empleados es contrapuesto al de subempleado. Definitivamente el adecuadamente empleado es aquel que tiene pues un trabajo estable, cuenta con planillas, tiene seguros, tiene todos los beneficios que les permite la ley, mientras que el subempleado no cuenta con esos beneficios. Por empleo adecuado entendemos o se considera como trabajadores adecuadamente empleados aquellos que voluntariamente trabajan un número de horas menor a la duración de una jornada laboral normal y no desean trabajar más, ¿no? Entonces, dentro de ese parámetro. Ahora, se incluyen los que laboran igual o mayor número de horas consideradas en una jornada normal y obtienen ingresos igual o mayor al considerado como adecuado. En el Perú se ha establecido como jornada las 35 horas semanales para tipificar la cantidad de horas de duración de la jornada laboral y a la vez a la medida de referencia que sirve de límite para el subempleo o empleo adecuado. El ingreso considerado adecuado es aquel que resulta superior al ingreso mínimo referencial, establecido para el cálculo de subempleo invisible. Entonces, nosotros ganamos generalmente, los que tenemos un puesto estable fijo, ya ganamos más que el ingreso mínimo, ¿no?, que está determinado, y eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar en un ingreso adecuado. La población subempleada son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente respecto a determinadas normas. En el caso del Perú se considera dos grupos de subempleo. Acá en el Perú tenemos dos grupos de subempleo. El subempleo por horas, que es visible, es aquel en el cual se elabora menos de 35 horas a la semana. Se desea trabajar horas adicionales y está en disposición de hacerlo. Y lo otro es el subempleo por ingresos. Es aquel en el que se elabora 35 o más horas semanales, pero su ingreso es menor al ingreso mínimo de referencia y no se goza de una serie de beneficios que tiene. El subempleo visible, de acuerdo a la definición internacional, existen 3 criterios para identificar a los ocupados en situación de subempleo visible: trabajar menos de la duración de una jornada normal de trabajo, estar en esta situación con carácter involuntario y buscar un trabajo adicional o estar disponible para trabajar más horas. Medición del subempleo visible. Se establece en 35 horas semanales la duración de una jornada normal, como medida de referencia que servirá de límite entre el subempleo visible y el empleo adecuado. Se comparará el número de horas laborales por el ocupado con las 35 horas utilizadas de referencia. Si el ocupado labora menos de 35 horas y manifiesta deseo y disponibilidad de trabajar más, es considerado subempleado visible. El desempleo abierto es la situación de carencia total de trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, se apoya en 3 conceptos que deben seguir simultáneamente durante el periodo de referencia. Comprende a los cesantes, que son aquellos desempleados con experiencia laboral, esto es, que habían trabajado antes del periodo de búsqueda de empleo, y los aspirantes o desempleados que no tienen experiencia, que buscan empleo por primera vez.
La tasa de desempleo es el porcentaje de desempleados con respecto a la población económicamente activa. Es en un determinado periodo. Toda tasa refleja un determinado periodo, no es permanente, no es de todo, sino simplemente es como una radiografía de un momento dado. Sin empleo, es decir, no tener un empleo asalariado en un empleo o un empleo independiente, actualmente disponible para trabajar en busca de empleo, es decir, haber tomado medidas concretas para buscar un empleo. Bien, hemos terminado el tema número 3. Gracias.